tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el honor de estar con María José Ferrada, recientemente premiada por su novela Cramp, quien va a conversar con Carlos Reyes. Luego vienen autógrafos, fotos, lo que ustedes quieran, y preguntas también. Prepárense, vayan anotando todo porque esto es muy complicado después. Ya. Sí. Lo dejo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, María José Ferrada, yo voy a permitirme leer acá el texto que siempre ponen los editores, que es interesante, para que quienes no te conozcan aún, te conozcan ahora. Dice: María José Ferrada nació en Temuco en el año 1977, fue becaria de la Fundación Pablo Neruda. Sus libros para el público infantil han sido publicados en Chile, España, Argentina, Colombia, México, Brasil, Italia y Japón. Aquí me enteré que fue estudiante de japonés, pero con muy poco tiempo. Ha sido distinguida con los premios Academia Chilena de la Lengua, Poesía para Niños Ciudad de Orihuela, Marta Brunet, del Consejo del Libro y la Lectura, y el Municipal de Literatura de Santiago de Chile. Su libro Niños, dedicado a los niños ejecutados y desaparecidos durante la dictadura chilena, fue elegido para representar a Chile en el catálogo de IBI Internacional en la categoría Mejor Autora. Cramp es su primera novela. Y con esta recibiste otro premio recientemente, ¿no? ¿Cuál es ese premio? El premio del Círculo de Críticos de Arte. Eso fue la semana pasada. La semana pasada, sí, así que estamos celebrando. O sea, ha sido un buen año para ti. Muy Yo te he visto por las redes, me he dado cuenta que has viajado mucho, pero también has recibido muchos premios este año. Sí, Ha sido buen año para ti. especialmente bueno, sí. Mira qué bueno, ha sido caótico para todos nosotros, pero por tiempo ha sido bueno también, ¿no? Esperemos que el próximo sea mejor. Bueno, esto lo digo siempre, pero ahora es cierto, porque ¿cuándo se lanzó Cramp? Cramp se lanzó en marzo de este año. Ya, desde marzo que estamos tratando de que ella viniera aquí, lo logramos casi al fin del año. Porque claro, a veces podías tú, después no podía yo, Sí. después no podíamos Era acá, compartido. y lo logramos. Por eso que para mí es muy importante esta conversación hoy día, porque me tuve que leer el libro de nuevo. No, se me había olvidado, se lo leí en marzo, entonces ya se me había olvidado todo. No, no todo. Pero él tenía las marcas desde marzo. Aplicado. María José, esta es tu primera novela. ¿Por qué te demoraste tanto en hacer una primera novela? ¿Qué pasó contigo ahí, en el intertanto? Bueno, porque yo soy, bueno, la mayoría de los que está acá nos conocemos. Yo me he especializado en literatura infantil, que tiene un formato mucho más breve. Gracias, joven. Entonces me costó mucho, gracias, me costó mucho mantener la cantidad de páginas. Me suena súper tonto, pero me costó mucho manejar el tiempo de la historia. Entonces la novela es muy breve, pero yo me demoré entre que escribí la primera página y salió de imprenta 3 años. 3 años. ¿Habías intentado este ejercicio antes? No. Nunca. No. ¿Y por qué decidiste ahora? Pues claro, entiendo la idea de la temporalidad, no es lo mismo escribir 40, 50 páginas que 90, 100 o más. Pero ¿qué pasa en ti que dices, ya, ahora quiero incursionar en esto, después de tanto tiempo? ¿Por qué? Porque era una historia que tenía un poco pendiente, una historia muy autobiográfica, que es del tema de los vendedores viajeros. Mi papá es vendedor viajero todavía, pero era una historia que yo quería que él leyera. Entonces ya tenía que sentarme a hacerla. Me costaba por las dos cosas, porque también había un tema emocional cercano, que cuesta, cuando algo es muy cercano, cuesta escribir, porque cuesta, uno ahí tiene otras barreras de otro tipo. Y por eso yo creo, pero ya tenía que hacerlo, porque quería que lo leyera pronto, cuando Bueno. todavía estuviera vendiendo. Ah, que tuviera Entonces en su fue trabajo un poco todavía. un regalo, no sé si le habría gustado finalmente el regalo, pero, Nunca te pero lo era dijo. algo sí, pero no me iba a decir no me gustó. Ah, claro, siempre le va a gustar, dices tú, un padre. Sí. Pero no creo que diga algo que no sienta. No sé, depende del viaje. Ya. Oye, voy a leer algunos mientras conversamos, vamos a leer algunos fragmentos del libro, tratando de no develar, por supuesto, el contenido para quienes no lo han leído todavía. Dice así: D comenzó su carrera vendiendo artículos para ferretería. Clavos, serruchos, martillos, picaportes y ojos mágicos para puertas, marca Cramp. Cuando por primera vez salió con su maletín de la pensión en la que vivía, no se atrevió a entrar a la ferretería principal de la ciudad, que en ese entonces era un pueblo, hasta haber pasado frente a ella 38 veces. Ese primer intento de venta coincidió con el día en que el hombre pisó la luna. Los vecinos se juntaron a ver el alunizaje en un proyector que el alcalde sacó desde el balcón de su oficina y que lanzó la imagen sobre una sábana blanca. Como no había audio, de fondo tocó la banda de los bomberos. En el momento en que D vio a Neil Armstrong dar el paso hacia la luna, pensó que con decisión y el traje adecuado, todo era posible. Así comienza el primer capítulo de Cramp. Oye, cuando uno lo lee, tú insertas aquí a una niña de unos 7 años aproximadamente hasta que cumple 10 o pasaditos, ¿no? O sea, al final ya, sí, ya tiene hay como un un salto pasadito, temporal sí. que tiene como 14. 14, perfecto. Y
me di cuenta al leerla que es la inserción de este personaje femenino en un mundo eminentemente masculino, ¿no? Todos son hombres, se relaciona con ellos de manera de casi de un igual a igual, ¿no? Es una pequeña pero que es bien aguja en ese sentido, como decimos en Chile, ¿no? ¿Eras tú así también o nada que ver con tu personalidad? No, yo creo que yo era más tímida. Igual lo que pasa es que yo tomé un poco elementos, claro, y ahí hice una construcción de un personaje con harta más fuerza. Sí, que yo creo que había una cosa que yo me imaginaba efectivamente que era ayudante de mi papá, como los niños se imaginan, claro, que uno lo acompaña a vender. Hay una cita ahí, una película, que Luna de Papel, que yo no sé, igual más jóvenes, los que son de mi edad, la daban mucho en tardes de cine, que era un papá que era en tiempo de la depresión norteamericana, que hubo muchas películas sobre vendedores viajeros, la figura del viajante era muy... Recordemos la famosa pieza teatral también, ¿no? Claro, la de Arthur Miller, Henry Miller. No, Arthur Miller. No recuerdo la pero es La muerte de un vendedor viajero. ¿Viste? La muerte de un vendedor viajero. Sí, como figura el vendedor viajero, sobre todo para los norteamericanos, es muy importante. Claro, porque tuvo que ver con la época de la depresión, del 30, como el sueño en Chile no es americano. común, ¿no? Que alguien diga mi papá es... Yo conozco contigo ya como 2 o 3 personas que su padre era vendedor viajero, lo que es muy raro, ¿no? Yo creo que sobre todo acá en Santiago es raro. La gente... Pero ya también en esta época es raro. La gente de mi edad puede encontrar a alguien que diga, sí, mi tío tenía un amigo, vendedor viajero, pero ya la generación más chica yo creo que no sí, es una figura un poco mítica, un poco, ¿no es cierto?, para la gente que lee, como tú decías, en películas. Es una figura también de alguien, todos quisieran ser vendedor viajero para viajar constantemente por todo el tiempo, pareciera ser alguien que vive sin responsabilidades, ¿no? Claro, y que está siempre la imagen de la típica de la carretera, claro, y como la road movie, ¿no? medio desinstalado. Sí. Hay algo mágico ahí, hay algo como mítico en ese personaje, ¿no? Yo creo que sí, viajero. Hay una cosa como, también que yo ahora, o sea, siempre me parecieron un poco que ellos se las daban muy de listos, pero tenían una ingenuidad que también era muy dulce. Pero propia de la época también, ¿no? Propia de la sí, época. Yo creo que, bueno, y de hecho se empiezan a acabar cuando viene todo el cambio, ¿cierto? Vienen las grandes cadenas y se come todo eso, pues si en el fondo de todo eso no tenían ninguna fuerza. Es o sea, ellos creían que sí, pero... En Chile o está ya en vías. Queda todavía. Queda, ¿no? Sí, sí. O sea, yo recuerdo que cuando yo era pequeño iba mucho esta gente a vender enciclopedias a la casa, eso sí. Claro, eso que también uno ve en las películas, claro. Eso también lo vimos. Bueno, de hecho los de Luna de Papel vendían Biblia. También. Y tenían un truco que lo que hacían era ver los obituarios de la ciudad y timbraban la Biblia con el nombre de la viuda. Y iban y decían, no, traigo la Biblia. ¿Qué Biblia? Le decían, pero es que Juan que se murió le encargó una Biblia para usted. Entonces tenían que comprar la Biblia porque estaba súper afectada porque Juan se había muerto y la Biblia era súper cara, pero era todo un sistema de timbres que tenían en el mismo autito donde viajaban. Tú aquí mencionas algunos trucos también en que la niña es protagonista principal. Ahora, ¿qué diferencia este libro de tu producción anterior y qué cosas se mantienen? Hay un personaje infantil, una niña, pero ¿qué cosas se distancian de tu habitual trabajo y qué cosas crees que se han mantenido en esta obra? Yo no veo siempre, me parece que todo es parte de un mismo trabajo, no lo separo tanto. Tal vez el público al que está destinado lo que cambió, al que ni siquiera fue tanto una intención. Yo creo que lo que pasó es que la historia fue tomando un curso un poco duro, tal vez, un poco triste, que yo dije, estoy en un momento en que me planteo qué cosas hay que contar a los niños, qué no, y pensé, no, esto es de adulto, en verdad, este vacío. ¿Pero pensaste en un principio como para niños, niñas? ¿O no? Empecé a escribir nomás, empecé a escribir. Y creo que sí que planteaba una soledad que los niños muy chiquititos no conocen, o una tristeza frente a lo que se va. Finalmente la novela yo creo que se trata de los vendedores viajeros, pero se trata como de la desaparición de las cosas. Del fin de algo, ¿no? Del fin de todo, finalmente. Entonces, eso, a un niño uno lo puede enfrentar a un hecho histórico duro, pero a esos vacíos existenciales yo creo que es esperar un poquito. Es como el adulto puede recibir el fin de algo, pero un niño o una niña está comenzando algo, ¿no? Hay otras cosas que los afectan, tal vez cambios de casa, que sus amigos ya no los ven más. Ese es el fin de un algo para ellos también. Claro, o la muerte, pero en otro sentido. Pero no perciben esas sorpresas más adultas, ¿no? Puede ser. Yo creo que esos vacíos son más adultos.
Poco a poco D comenzó a construir su propia epistemología. Y lo primero que hizo fue separar los sucesos de la vida humana en dos grupos, los probables y los improbables. Era probable que esa semana visitara a 17 clientes. Era probable que 10 de ellos le hicieran una compra. Y era probable que lloviera porque era invierno. Era improbable, y esto D lo repetía mirándose al espejo, que una casa construida en un 80% con productos Cramp se viniera abajo en caso de haber un terremoto o un tornado. Y era improbable que por haber paro de buses una mujer estuviera haciendo dedo para llegar a la universidad, justo en la esquina por la que pasaría la renoleta de D. Fue justamente eso lo que sucedió el 13 de noviembre de 1973. ¿Ah? Juegas aquí también mucho con esta idea de los listados o la explicación del mundo de una manera muy especial, muy particular, ¿no? Me recordó un poco el universo así como de Amélie, ese tipo de películas o novelas de ese tipo, que ven el mundo desde otra mirada que no es ni totalmente adulta ni totalmente infantil. Hay una cosa aquí especial que es como un hombre, un adulto que parece un niño y una niña que parece un adulto en realidad, ¿no? Yo creo que, bueno, el recurso de la clasificación tiene que ver también con que los catálogos de los vendedores todo estaba clasificado. Y que yo me imaginé una niña que tiene eso al lado. Los niños tienden, o sea, uno tiende a tratar de explicarse la vida con lo que tiene un poco al lado, y por eso yo creo que ella también empieza a clasificar todo, pero de una forma un poco... llega a otros resultados, llega a unos resultados un poco extraños, porque Poéticos, tienen la lógica de un niño. Los niños son súper poéticos finalmente para hacer asociaciones, profundos pero sin quererlo, sin buscarlo, llegan a unas cosas. Hay un libro súper bonito que se llama El universo explicado por los niños, Casa de la Estrella, el universo explicado por los niños, en que los niños hacen definiciones, y por ejemplo hacen la de adulto que hacen, dicen adulto, persona que siempre que habla, primero ella. Y también hace una definición de Dios, que dice, Dios es los pájaros en el cielo y la llovizna. Como claro. que de verdad llega, y ese creo que tenía 5 años, entonces llegan a unas profundidades que ellos no están buscando, Claro. pero que tal vez uno las trae, y también tiene una sinceridad que a mí me interesaba para este personaje, que fuera un poco también esa sinceridad que tienen los niños, que a veces puede ser un poco cruel. Claro, yo estaba pensando en eso justamente, más que cruel, a veces es como distante el personaje, dice cosas, pero como, y que afectan, pero como es natural, ¿no? No es que quiera ser malvada o cruel, sino que simplemente las dice. Y toma una distancia de los hechos que los adultos los afectan de otra manera. Y lo otro interesante es que como el libro está contado desde ella, uno tiene que ir construyendo aquello que tú no dices, no estás diciendo, ¿no? Y uno va entendiendo lentamente a lo que aluden, ¿no? Claro. Con este fotógrafo que aparece, ¿no es cierto?, que descubre un algo y que luego uno va comprendiendo, ¿no? Esa opción, por el punto de vista, me imagino que fue fundamental para escribir el libro, ¿no? Porque y lo cambié muchas veces. La mitad del libro lo tenía escrito y le cambié el narrador. Entonces, ¿Quién es el narrador primero? Primero hay un narrador, ese narrador seguía. Primero hay un narrador de estos que ven todo. Un omnisciente. Y yo seguí con la vida de ellos con este mismo narrador. Y cuando iba a la mitad del libro dije, no, esto no funciona con este narrador. Y volví para atrás. Pero claro, también tenía que explicar, entonces cambié de narrador. Dije, total, si uno se pone al final la barrera, ¿o no? Entonces dije, voy a hacer hasta el capítulo que ella nace ese narrador, y a partir de que ella nace, el narrador es ella. No. Ahora, es importante lo que dice, sobre todo para la gente que quiere empezar a escribir. ¿Qué tanto afecta a una historia el cambio de punto de vista de narrador o de narradora? Es fundamental, ¿no? Yo creo que es fundamental, claro, como... Es que tiene una voz que va... Eso es lo problemático de un formato largo, es que tú te vas dando cuenta de la voz que toma fuerza, no al principio. Tú eso lo notas ya cuando avanzó, cuando la voz ya empezó a tomar cuerpo. Entonces no es tan... Esa decisión, por eso cambia. Ahora, algunos la resuelven y fuerzan la cosa, y otros hacen como yo, que volvió al principio. Los hechos que narraba eran los mismos, pero sí está escrita de nuevo. Pero te obligó a cambiar muchos de los textos, ¿no? El cambio de narrador, ¿no? Sí, cosas que porque diría este narrador, este otro no lo diría.
Sí, ¿De esa forma? claro, porque me permitía dejar esos puntos ciegos que a mí me interesaban. Claro, El justamente. narrador omnisciente, ¿cómo hacía? Porque había puntos que tenía ciegos, pero las personas sí tienen puntos ciegos, siempre tenemos puntos ciegos. Entonces dije, no, el narrador tiene que ser una persona y tiene que ser la niña, porque si era el papá, hay información que él manejaba Claro. que no... Era mejor que lo contara ella. Era Ella más lo tenía atractivo. que contar. Sí, sí, sí. Dice aquí, continuando la historia, dice D y la mujer hermosa construyeron una casa con productos Cramp. Y tiempo después tuvieron una hija a la que llamaron M. Yo soy M. Eso Ahí fue el cambio. Ahí fue el cambio. Capítulo 4, abran su libro en la página 19, por favor. Dice así, a los 7 años, era un día primaveral, lo sé porque mi mente tiñe insistentemente ese recuerdo de luz amarilla, escuché por primera vez la historia del alunizaje y su moraleja. Con los zapatos bien lustrados y el traje adecuado, todo es posible. Y creo que para prevenirme sobre la naturaleza de la vida, D agregó que también era necesario tener un poco de suerte. Esa misma tarde limpié mis zapatos de charol con una escobilla, me puse un vestido verde que combiné con calcetines verdes y decidí que sería el ayudante de D. Salí al patio, encendí un cigarrillo y aspiré lentamente. Lo había robado de la cajetilla de D, que por las noches se quedaba dormido fumando frente al televisor. Esos pequeños datos como que ella fuma así subrepticiamente eran bonitos, ¿no? Es totalmente incorrecto, pero hacen que el personaje tenga una cualidad que hace que sea agradable para un lector adulto, por ejemplo. Eso también pasaba, que si era niño, o sea, si era para niños, los vendedores viajeros son súper incorrectos y mi personaje también es incorrecto. Siempre. Entonces, claro, no, eso en la literatura infantil no siempre ha sido así, pero ahora, por ejemplo, hoy día leí un artículo que no sé qué libro le cambiaban, el personaje tomaba cerveza y ahora toma jugo. Porque no, ¿cómo va a tomar cerveza si es para niños? Entonces, claro, había cosas que yo sabía que Teniste un lujito que dijiste, voy a hacer ya. Sí, yo dije, ya que estoy... Ya que Claro, los vendedores viajeros, porque como eran un poco mentirosillos y todo, no iban a ser ejemplo para nadie. Entonces, eso iba a ser problemático en decir que esto era infantil. Juvenil tal vez no. No, si Pero tu yo creo trabajo que es seducir, y entre seducir Claro. y embaucar a veces Sí, uno se hay una confunde un línea poco, bien ¿no? delgada. Como que no, si este producto es súper bueno para usted, te tratan de convencer porque ese es su trabajo. Claro. Ahora, yo estuve en México hace poco, me llamó la atención un cómic que se regaló a todos los colegios de México, que lo publicaron ahí, y quizás, no sé, 3.000, 4.000 ejemplares, que era una historia policial hecha con dibujos para niños, infantil, y el personaje era un detective que fumaba todo el tiempo, bebía y a todo el mundo le daba alcohol. Entonces era muy gracioso. Y en Chile eso sería imposible hacer un libro que el Ministerio de Educación hiciera una historieta o una novela o un libro que se entregara en colegios en que el personaje fumara y bebiera. Sí. Me llamó mucho la atención que allá eso no era un problema. No sé ¿Por qué? sí. ¿Por qué nos hemos vuelto tan así? ¿Por qué cuidamos tanto a nuestros niños ahora? Y antes las historias eran terribles, ¿no? Yo creo que hay un poco una ingenuidad de parte de los adultos, porque los niños igual vemos que los índices de alcohol en los niños son bien altos también. La gente joven empieza a beber a una edad muy, muy temprana, el índice de cigarro, pero yo creo que queremos pintarnos una realidad de ingenuidad de parte de ellos que tal vez nos conviene de alguna manera, nos tranquiliza y yo creo que los niños se enteran de todo, tendrían que estar en Los niños están expuestos a la o sea, televisión están y en ven el mismo cosas que... mundo que estamos Claro. nosotros, entonces protegerlos, habría que protegerlos de otra manera, o sea, hacer que el mundo fuera un poco mejor o más o que no hubiera, qué sé yo, por la violencia de la que los tratamos de proteger, pero ocultando lo que hay, eso es como poner la mugre bajo la alfombra. Sí. Oye, ¿por qué optas por, en lugar de poner nombres a los personajes, ponerlos con letras? M, D, E. Todo fue muy práctico, porque resulta que como mi papá se llama David, no podía poner David, porque yo hasta que terminé no sabía que le iba a aparecer esta historia. Y no sabía. Claro. Entonces dije, bueno, pero si no le gusta, ya he trabajado tanto, yo la voy a publicar igual, pero no es su nombre. Y no es él tampoco, en No es realidad. Entonces, como que opté por eso. Había muchos personajes que el molde a partir del cual construí el personaje se apega mucho a la realidad. Entonces, como ese que tiene el hijo fuera de la Sí, familia, tengo ese texto. todo eso era verdad. Entonces yo dije, pucha, hay gente que tal vez no le puede hacer mucha gracia. Y por eso dije, voy a poner las letras, entonces eso es más universal. Pero también quería que yo intuía que le iba a hacer gracia, entonces
quise poner la letra para que igual decía, mira, eres tú. Y efectivamente ellos están contentos. Yo creo que la gente, incluso se habla mal de él, salía en un libro, estoy en un libro, ¿no? A la gente le gusta eso. Salía en la película, soy un personaje del libro, es posible que incluso lo estén regalando. Pues. Claro. Sí, bueno, nunca sabe. Bueno, hay uno, ese que es el protagonista, el amigo, que es como el segundo protagonista. Dijo, le saqué un montón de fotocopias. Ustedes no hagan eso. Eso no se hace. Había heredado de D una capacidad fuera de lo común para la insistencia. Así que una semana más tarde nos subimos a la Renoleta, que ahora tenía en ambas puertas un logo de los productos Cramp, y partimos a un pueblo vecino. Cuando llegamos y nos estacionamos al costado de la plaza, me dio algunas instrucciones. 1, que sonriera. 2, que se me aburría poder ir a caminar sin salir de la cuadra. 3, que agradeciera si los encargados de la tienda me regalaban un chocolate o lo que fuera. Y me prometió que si vendíamos o cobrábamos la venta del mes anterior, al final de la tarde iríamos a la cafetería. ¿No? Ahí está. Hay una cosa muy bonita que todo el tiempo está con esta cosa de la taxonomía de los listados, ¿no? Vamos a hacer 1, 2, 3. Yo estoy entre esto y esto otro. Eso le da una cuota de humor también a una historia que, como tú dices, a medida que avanza, va tornándose un poco triste, un poco terrible. Hay una melancolía acá también, ¿no? Que es como, me imagino que como todo adulto, como cada uno de nosotros, cuando mira su pasado disfrazado o muy realista como sea, uno tiende a tener una cierta melancolía de eso, ¿no? ¿O no? ¿Te pasó eso cuando lo escribías? Yo creo que a mí me provoca mucha melancolía ese mundo de los vendedores viajeros. Como que encuentro que había como unos lazos de camaradería o esta misma ingenuidad que creían que eran súper pillos y no, si la gente que era pilla no eran ellos. Ahora ya todos tenemos más claro que no eran los pillos. Pero ellos se sentían muy fuertes y eso me provoca como haber visto el desenlace un poco de eso. Como que ingenuo era un poco todo, pero me gusta, también lo veo con nostalgia, eso, sí. Como tal vez está bien que uno sea ingenuo y crea que tiene tanta fuerza, sí. Y cuando en verdad no la tiene. Sí. Oye, yo cuando lo leí se me imaginó al tiro que esto podía ser una buena película. Ojalá. A mí me parece que podría ser una buena película, ¿no? Tiene una atmósfera, tiene situaciones, tiene un personaje querible. Bueno, el cigarro es una cita a la película. Sí, está lleno de citas. Porque el fotógrafo era muy bueno para... Sí. O sea, era el personaje real en el que está inspirado, era el que llevaba el cine en la universidad. Sí. Bueno, y aquí van mucho al cine. Claro. Y efectivamente, de real, iba mucho al cine. Sacaba la vuelta un montón en el cine. Y el cine, independiente de este libro en el que tú incorporas el cine como elemento importante en tu vida, como artista, como creadora, ¿el cine tenía una importancia en el resto de tu trabajo o no? No, yo creo que... ¿Pero te gusta el cine? ¿Te gusta ver películas? Sí, pero no especialmente. Me gusta mucho más leer, por ejemplo. No, sí voy al cine, pero no soy cinéfila. Ah, mira. Pero ellos sí eran. Sí. Entonces, y me llamaba la atención también cómo funcionaban esos cines, que era de nuevo, y la ponían de nuevo, y la podían ver 4 veces, 5 veces, sí, qué buena esa, mira ahí. Y el cine, ¿no? Y en el cine. En formato entonces digital, era todo más loco, todo era así. Era otro Chile. Una cosa también que me llama la atención es que esto, uno lo lee y dice, esto es Chile, ¿no? Pero no tiene ambientación, no dice dónde pasa, no dice año, nada. Y a pesar de que tiene elementos muy locales, sobre todo con este suceso que sucede, yo siento que también es un libro que puede entenderse perfectamente afuera y que alguien podría interpretarlo desde la historia propia, desde su propio país o de su propia historia, ¿no? Porque es como universal lo que pasa acá. No tiene esa ancla como súper chilena, a pesar de que sí la tiene. Es que ¿pensaste en eso? No, pero creo que la violencia no es patrimonio chileno. Ya nos contó el final, ya. Yo no quiero contar el final. ¿Yo conté el final? No. Pero sí creo que tú lo dije. No, es como la... Tú dices que la violencia es universal. Sí, porque llega el grande y te pone el pie encima, y eso es Segunda Guerra, dictadura argentina, dictadura acá, no tiene tiempo ni tiene lugar un poco. Dice así, la historia de F. La historia de F era una historia simple. Había llegado a un pueblo y se había tomado un barril de ron. F subió al tren, durmió una siesta y cuando despertó, estaba en el mismo pueblo del que había partido. La hora era la misma, pero el calendario marcaba el día siguiente. Además de un día de vida, F había perdido el maletín y la maleta. Cada vez que contaban la historia, le preguntaban si había pagado o no el pasaje de vuelta, importante.
y volvían a lanzar sus ruidosas carcajadas. Me gustaba imaginar ese viaje en círculo, un tren con F dentro, viajando infinitamente alrededor de un planeta con forma de barril. ¿Esa historia era real o la inventaste? Era real. Eso es lo más gracioso. Pero son todas no, la contaba que yo le puse ese. Claro, porque es que no él era sabemos el que si sabía la si eran historia. ciertas o inventadas. Seguro que era mitad inventada, Claro, que iban por supuesto. cambiando el tiempo, Mutaban. iban mutando. Pero qué bonito eso, como una historia oral Sí, que que se se va habían contando. quedado, habían ido en el coche comedor, se habían emborrachado y habían seguido, como habían dado varias Me vueltas. recuerdo ese como el poema ese de Parra de ponerse en un tren, Que nunca lo del llega, tren, claro, ya estás en claro, el sur, está- ya automáticamente ya viajaste, ¿no? Y estás en el mismo lugar. Dice, y fue gracias a 2001, aquí otra cita cinematográfica, y fue gracias a 2001 Odisea del Espacio que D y E se conocieron. D no era especialmente aficionado al cine, pero a veces necesitaba ver una película. Así lo explicaba. Generalmente las películas que necesitaba ver eran de detectives o boxeadores, pero ese día al reparar en la imagen de la nave girando alrededor de la luna, que anunciaba la película de Kubrick, había tenido una epifanía. Él y no la máquina giraba en torno a la Tierra. Y vista desde arriba, la Tierra era un punto, una tachuela, como otras tantas perdidas en esa gran estructura de madera que era la noche de los tiempos. Por un efecto de alejamiento, todo estaba condenado a desaparecer, desconectarse, seguir su marcha hacia quién sabe dónde. Aquí está esa alusión que ella hace, la niña, de estas tachuelas, las estrellas como madera, el cielo como madera, ¿no? Todo llevado a esta cosa de las ferreterías, que es donde su padre, el vendedor viajero, vendía principalmente sus trabajos, ¿no? sus productos. Claro, Toda la ferretería explicaba el universo, básicamente. claro. Y eso lo explica y dice, yo creo que le saqué una parte que dice que ella se explicó el mundo con lo que tenía a mano y lo que tenía a mano era el catálogo de Cramp. Y esa misma parte decía que la saqué finalmente. Pero que alguna gente tenía la Biblia, otros tenían el Corán y ella había alargado la mano y había encontrado el de Cramp. Entonces como que cada uno se explicaba un poco con las herramientas que Ahora, tiene a mano. Es interesante lo que dice porque también ahí hay una crítica en algún modo, ¿no? Esa explicación del mundo que hace gente tomando, ¿no es cierto?, elementos de la realidad que a veces también para otros, porque uno ve, pueden ser míticos nomás, Claro, no reales. claro. Entonces, es interesante también esa... ahí No hay lo una- debía haber sacado, ¿viste? No, pero ya saca cuando ella se explica el mundo a partir de la ferretería, ¿no? Claro, claro. Otros se lo explicarán a través de la psicología, de la religión, de la guerra, de, no sé, del Con lo dinero, que de lo que uno uno tiene, ¿no? Qué interesante, sí, como 8 libros ya. Cada carretera, pueblo y ciudad ocupó un lugar en la educación paralela sobre el funcionamiento de las cosas. Habla la niña, ¿no? Porque si bien había una cosmogonía central asociada a los productos Cramp, que es lo que hablamos recién, D agregaba nuevos elementos cuando mi necesidad de comprensión así lo requería. La relación entre el tiempo y el espacio, por ejemplo. ¿Te acuerdas que te conté la historia de R? ¿El que se hizo pasar por muerto? No, el que trabajaba en el municipio y usó el presupuesto de ese año para construir una pista de aterrizaje de avionetas en la que por supuesto nunca aterrizó ninguna. Ah, me acuerdo, había planeado la estafa desde niño. Sus compañeros de escuela testificaron diciendo que pasaba el día haciendo aviones de papel. Ese mismo. Ahora piensa, si eso hubiera sucedido en una ciudad, ¿cuánto tiempo habrían estado contando la historia? Semanas. ¿Y si hubiera sucedido en un pueblo? Meses. ¿Y si hubiera sucedido en un pueblo chico? Años. Exacto, exacto. Y ahí está, entonces, ella aprende ahí la relación entre el tiempo y el espacio. Con esas conversaciones con su padre, ¿no? En este auto, en este viaje. Oye, cuéntame, cuando publicas el libro, ¿pensaste que iba a obtener un premio? A mí me gustó mucho, lo han leído varios en mi casa, y a todo el mundo le pareció muy entrañable el libro. ¿Pensaste que podía funcionar? ¿Tenías miedo cuando lo publicaste? Sí. La gente no le va a gustar y esto que no nada que ver con lo que yo he hecho hasta ahora, a lo mejor pasaste, Sí, pasó ese rollo. sí, tenía miedo porque, sabes que infantil funciona diferente, igual no Sí, muy no tiene distinto. crítica, no tiene eso, entonces igual siempre va a ser extraño que alguien opine tu trabajo en público, o sea, en una cosa pública. Extraño que alguien esté hablando del trabajo de Carlos Reyes, pero no con Carlos Reyes, sino que en el diario. Entonces, eso ya, me daba entendí. un poco como Pudor. miedo, ¿no? Miedo. Susto. Pero no. Porque tú dices, fue- los libros infantiles no comentan en los diarios. Si les gusta, lo comentan, pero no hay así como una crítica. No es que no hay crítica al libro infantil, pero no. No se nunca destruye ven el libro una- infantil. no.
Como si pasa con la Se literatura. destruye, pero en general, hay como libros en general que se destruyen. Ah, ok, no puntuales. Pero no, si tú sacaste un libro, no van a gastar una página al diario en decir lo malo que está tu libro. No, eso no pasa. ¿Viste? Literatos no hagan eso, ¿por qué hacen eso? Y también, si el libro está bien, tampoco van a gastar una página al diario en decirlo. Si en ciertos círculos, fundaciones, cosas así, circula la Esa literatura gente se infantil apoya. que está especializada en eso y se vincula al tema de bibliotecas, como que no es distinto. Entonces por ahí me da un poco de susto, pero se me pasó cuando salió. Oye, pero tú dijiste al principio que este libro es un poco más duro, pero cuando tú hiciste Niños, Niños también es un libro duro. Niño es difícil. súper duro. Sí, y ese estaba Sí, dirigido a yo todos. pensé tanto. Yo creo que ese libro todavía pienso, me provoca contradicciones. Es un libro difícil, ¿no? Un tema duro. Sí, porque para los que no lo conocen, es de los niños ejecutados y detenidos en dictadura. Y ahí uno está con un dolor de otro, tratando, te preguntas mucho si tienes ahora el permiso para... O sea, Uno tiene, en tanto es un dolor colectivo, pero también hay dolores personales involucrados. Entonces, ¿qué pasa si lo lees un hermano? una mamá. ¿Qué pasa una mamá? Entonces, todo eso es un libro que todavía me provoca alguna inquietud. Pero ¿cómo fue la recepción de ese libro? La gente Fue que lo bueno, leyó. o sea, yo creo que, bueno, hubo de todo, porque hubo harta gente que me dijo, esto tiene que avisar que es para niños, tiene que tener una bandita, porque esto no puede llegar y llegar a la mano de un niño, esa cosa que tenemos miedo La un poco. protección, ¿no? Claro. Y también gente que es curioso, porque gente que sufrió el exilio, por ejemplo, cuando eran niños, que uno imagina que empatizan un poco más con un tema así, me decían, pero ¿para qué vaya a hacer eso? Como, en verdad, es muy doloroso para ti, para los que lo lean, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, sí, fue doloroso el tiempo de la escritura, me demoré harto también, pero no sabía qué hacerlo, lo hice sin pensar tanto en las consecuencias que podía tener y ahora creo que sí está bien, porque Está bien. era una realidad que está muy invisibilizada. Por lo general, la realidad de los niños, como no se pueden articular como colectivo y Claro, no siempre tienen voz. necesitan Claro, a otro, no tienen, era una memoria, que eso lo dijo la persona que cuando lo presentó el Instituto de Derechos Humanos, decía, esta es una memoria que es lo marginal de lo marginal, o sea, está súper olvidada, tan olvidada que en el informe RETIC no está como memoria aparte, sino que uno ve y va viendo cuántos años tiene y va sacando los Y ahí niños. concluyes que eran niños. o niñas. Claro. Bueno, ahí con ilustraciones de Jorge Kian también, ¿no? Ujú. Editado por Grafito. Por Grafito. Por Grafito, sí. Sí, yo te comentaba eso porque, claro, me parece que ese libro era muy duro, ¿no? Y en este, más que eso hay una cierta, como decía yo, tristeza o melancolía que campea sobre él. Por ejemplo, aquí empieza, en la página 59, no empieza ya a sentir eso, dice... a las epifanías, como lo comprobaría a lo largo de los años, seguía casi siempre una revelación. Y ese día yo había comprendido que D estaba solo, que yo estaba sola, que la vida era un lugar solitario y que eso entraba dentro de la categoría de las cosas que eran simplemente como eran. Así que dejé que D continuara con la máquina y me fui a mi habitación a seguir con la lectura de mis historietas, ¿no? Ahí como que ya uno empieza a sentir que algo se empieza a mover ahí. ¿Tú leías historietas de niña, efectivamente? ¿Qué leías tú? El Pato Donald, Sí, el de Disney. Sí, sí, pues Disney, ¿Será se que publicó acá. había llegado un tiempo en Pequeña Lulú. También, sí, yo lo leí también. sí. ¿Todas esas nos llegaban a través de México por Novaro o también las que se editaban acá en Zigzag? Y hacía una cosa que era yo era hija única, entonces era muy mal criada. Yo rayaba toda mi pared y pobre que la tocara, pero la del living, no la de mi pieza, la de mi pieza también, pero la del living también. Y mi papá era como, no, déjenla, se está expresando. Pero además, el de las historietas de Disney, mi favorito eran los chicos malos. Los tres gorditos, sí. entonces los recortaba y les daba un languetazo y los pegaba tenía una puerta al living, los pegaba en la puerta. Estaba lleno de chicos malos que yo los recortaba. Así que tenía mi arte a través del cómic. Y eso me llama la atención, y el tío rico también. ¿Y nunca te ha interesado incursionar en la historieta? ¿Hacer algo ahí? Es que
no sé mucho manejar. Esta es la primera vez que yo trabajo con diálogos, por ejemplo. Directo, Yo no sí. sé mucho cómo trabajo los diálogos, entonces la verdad. Pero que se no. puede hacer historietas sin diálogo también. Se puede hacer Conversemos. historietas sin diálogo. Sí, conversemos, dice más adelante, dice, la mecánica era más o menos la misma. Entraba a las tiendas con mis zapatos brillantes, mi maletín plástico, el sombrero que ese me había comprado y le lanzaba una mirada al encargado. Había algo en el corazón del otro, el otro era el encargado, que yo sabía captar. Un fino tejido hecho de leves dolores y triunfos diminutos, cuando no inexistentes. Bastaba mirar la calle polvorienta, el mesón, que se quedaba para siempre adherido a las pupilas. Pocos lo sabían. Yo era uno de esos pocos, y era por eso que ensayaba frente al espejo las miradas fijas, ese infalible mecanismo de conexión. Yo no vendía, lo que hacía era practicar una sofisticada gimnasia mental. Y funcionaba, porque los encargados, esas personas, veían en mí su propia debilidad y entonces bajaban la guardia. Aquí es cuando ella cuenta cómo logra vender la pomada para que le compren a los vendedores, ¿no? Empieza a ser utilizada, como en tanto niña, con ese mecanismo de, oh, la niña, y le compraban todo. ¿Te pasó eso también? No. No creo, Es algo pero yo importante. pensaba que cuando yo acompañaba a mi papá siempre me daban algún regalo en las tiendas. ¿Pero Sí. qué es eso? ¿Un tarro de piña? ¿Esas cosas? Sí, Un tarro de pero nada, rico. un chocolate. Súper Y, bien. y yo creo, yo ahora pienso de adulta que les debe haber dado ternura ver a mi papá que iba con la hijita. Po. Porque una cosa es un señor que va solo A vender. y otro que va con la hijita de la mano y yo estaba Y ahí ahí, con un la niña vestido, así. mirando, entonces les da ternura. Y funcionaba a lo mejor, en una de esas también funcionaba. Ese es el truco del vendedor viajero. Otro momento, ¿eh? Me he saltado varios momentos más porque No, está bien. dice, espérame aquí, dijo. Una mujer abrió la puerta, ese entró y al rato se asomó por la ventana un pequeño ese. Nos miramos y nos saludamos con la mano. Había dos opciones, aquí nuevamente o la puerta que había atravesado ese era un pasadizo hacia el pasado, y en ese caso el niño que me miraba desde la ventana era ese 40 años atrás, o ese tenía un hijo que no era ninguno de los hijos que yo conocía. Esos hijos estaban en mi colegio. Al rato, una pequeña mano tocó la puerta de la citroneta y me ofreció un vaso de jugo. Cuando le devolví el vaso vacío, el niño se asomó a la ventana, metió por ella la mitad de su cuerpo y me abrazó. Ahí está lo que hablábamos del personaje TS, que tenía otra familia, ¿no? Tenía otra familia. Eso yo pensé, por ejemplo, lo pongo, no lo pongo, porque fue doloroso en su momento Sí, cuando siempre, se descubrió la siempre. cosa de la segunda familia. Sí. Pero yo dije, ya, si total no tiene nombre, así que... Oye, eso que tú dices que parece algo poco, era súper común en el Chile de los 40, 50, 60, 70. No sé si hoy día ahora no se ve tanto, pero parece que antes Es que era yo muy creo común. que ahora es en Facebook. ese trabajo, claro, ahora es súper fácil Sí. hacer Muy común. seguir a alguien, hacer una funa a alguien o algo así. Sí. Antes, No, ¿no? Pues, yo- piensa estos vendedores, no había ni teléfono, lo pudiera Sí, ubicar. Sí. Lo podían No, y ubicar en el yo hotel. estoy hablando pero- incluso de hombres que trabajaban o vivían en Santiago, que también tenían eso, que Al era mismo común que Santiago. en la feria se encontraban las dos esposas, ¿no? Era terrible esa cosa machista, pero como súper internalizada en la cosa chilena, ¿no? Sí, como que pasaba. Mucho, era muy... Y yo escucho historias de tías o personas, o señoras que cuentan, y esta historia sale muy comúnmente, no es algo extraño. No están, Ustedes tampoco no la ven están en la casa, ¿ya? castigadas, no, eso. Niños, ustedes que están viendo, No, no sean fue, así. fue un drama cuando Sí. se supo, entonces igual eso yo pensaba, está bien contarlo con un tono un poco humorístico, pero Sí. igual lo contaba, y creo que se siente que ella igual, como que los niños ahí son frágiles, Sí, va, sí. le da un abrazo, Sí. le da jugo, y ella dice esto, una cosa ridícula, como la vida es ridícula. Claro, o sea, Como que se va desencantando ella hay- de la vida también cuando va viendo cómo se comporta. ella va todo. aprendiendo con esto, Grande. pero con un poco de humor, porque si no sería todo muy terrible, ¿no? Claro. Sí. Él fue un personaje secundario de nuestra vida y nosotros fuimos los personajes secundarios de una historia mayor. Una serie de elementos, los fantasmas, la confianza en el gran carpintero, mi temprana vocación, los tiempos que corrían, podrían haberse cruzado y haber seguido su marcha, pero chocaron de frente. Las cosas sucedieron así. ¿No? Ahí no voy a leer más porque si no les voy a contar toda la historia. Pero ahí ya, te fijas que ella empieza ya a darse cuenta de las cosas son como son, así pasó, ¿no? Empieza a descubrir el lado B de todo esto. Y empieza, es bonito porque Sí, pues lo empieza a ese descubrir. desencanto es progresivo y va avanzando a medida que uno va leyendo. Pero tampoco es una cosa, que tampoco es un tema de la gente que es un libro terrible. No, es una historia hermosa al mismo tiempo, terrible pero bonita. Es como así en la vida, yo creo que... Claro, claro.
Otra más, otro famoso pequeño texto, dice: justo en un mes, espérame en el café de la estación de trenes. Ahí estaré. Recuerda que me debes dinero. Lo recuerdo. Durante los últimos 5 años había paseado también al perro del vecino, un solterón que para ser tan amargo como era pagaba bastante bien. Si a eso sumaba el dinero que me debía calculaba que me alcanzaba para vivir un mes en alguno de los hoteles. Con el permiso para viajar no hubo problema. Mi madre, influenciada por mi nuevo padre, ahora creía en Buda, pero no por eso había dejado de admirar a las repúblicas independentistas. Así que me prestó su mochila y me encomendó al vacío original. Aquí ya la tenemos un poco mayor ya. Claro. Aquí ya viaja sola. La Aquí ya tiene vida de 14, Carlos. 15, ¿no es cierto? Eso. Es como la evolución de este pequeño personaje femenino, ¿no? Que va creciendo. Oye, De adolescente. ¿estás trabajando en otro proyecto parecido a esta, una otra nueva novela, o volviste a la cosa No, infantil? mi tiempo mayor lo paso haciendo cosas infantiles, pero tengo un proyecto en la cabeza, unas poquitas páginas que he avanzado Algo nuevo. de algo nuevo. Me gustaría seguir escribiendo novelas. ¿Sí, ya? Ujú. ¿Te gustó? Sí, ¿Sí? pero paralelo a las otras Sí, cosas. por supuesto, no abandonar nunca lo otro. Oye, a propósito lo hablamos también, estuviste en Japón también hace poco. ¿Qué Sí. premio recibiste en Japón? No, ¿O qué ojalá pasó? hubiera ¿Qué recibido. fue? Eh, Te editaron en Japón, perdón. Claro, ¿Qué editaron fui en Japón? a presentar un libro que hice con un ilustrador chileno que se llama Pato Mena, que tú lo El Pato conoces. Mena, por supuesto. Y Gran sí, amigo. nosotros hicimos un libro hace unos 5 años o 4 que es para explicar a los niños qué es el autismo, pero a niños muy chiquititos. Ok. ¿Mm? Entonces se llama El Día de Manuel y es un niño que está basado en un personaje real que se explica la vida a través de las líneas. Ese es su interés específico, las líneas. Entonces es un niñito que sigue una línea durante todo el día y los japoneses hicieron una versión con pictogramas de este libro. Nosotros teníamos una versión con pictogramas en el inicio, pero no se podía comercializar porque los pictogramas tienen uso libre, pero no se pueden comercializar. No se puede vender un Se producto puede con un vender. pictograma. Sí se podía, había una versión, al principio la editorial hizo una versión con pictogramas que se descargaba gratis. Porque eso sí se puede, lo que no se puede es ganar dinero con los pictogramas. Ya. Entonces la versión impresa acá fue sin pictogramas. Los japoneses vieron la versión con pictogramas ¿Y esa y querían esa, pero bueno, fue un proceso largo de entender que la que querían era esa y no la otra. ¿Por qué hablan en japonés? Porque Hablan en japonés, nosotros hablamos en español, se callan en japonés también, entonces eso como que fue difícil, pero finalmente logramos trabajar con una especialista en pictogramas, que hicimos pictogramas específicos para ese libro y el libro salió en septiembre. O sea, en rigor, tuviste que estar ahí encima de casi un nuevo libro. Claro, ¿no? Y ¿Cómo hacemos nuevo? y Pato vive en Barcelona, Sí, yo sé. la japonesa que estaba viendo el tema vive en Japón, yo acá, entonces desde el horario para las reuniones era todo Complicado. fue complicado, pero bonito también, creo que permite ahora internet trabajar con gente de ¿Y ese distintas libro lo partes. descubrieron por internet? ¿Fue así? Sí, Mira. qué por bonito. Facebook. Una amiga mía lo compartió, lo vio, la traductora tenía una amiga que tenía un hijo autista y ahí fue que se gestó. Y lo estuvimos presentando en varios jardines infantiles, fuimos a Fukushima, en Tokio también. Qué Fue muy bonito. bonito. Para nosotros es muy extraño, muy exótico que alguien, una chilena, publique en Japón. Es muy raro eso, no creo Sí. que haya otra gente que De pueda decir lo hecho, mismo. nos invitaron porque coincidió que se cumplían 130 años de amistad y ahí nos decían que bueno que tienen proyecto con Japón porque nadie tiene proyecto Sí, con pues eso, Japón. es muy difícil penetrar en ese mercado Sí, sí, de sí. alguna manera, porque ellos son muy cerrados, entonces que lo hayan descubierto y que ellos lo hayan tenido es maravilloso. Sí, fue una serie de como buenas casualidades porque coincidió con que era el año entonces, de la amistad Chile-Japón, se nos invitaron, pudimos hacer una gira. Súper bien. Sí, todo muy, muy ¿Y fuiste con bonito. Pato también? Sí, pues Ah, Pato qué también bueno. fue. Saludos a Pato que todavía está en Chile, parece, ¿no? No sé si todavía Todavía está debe aquí. estar a punto de irse, yo creo. Quizás 10 minutos más. Claro, ahora empezamos de nuevo. Bueno. Vamos, para que después hagan el corte. Claro.
Ya. Ahora. Justo un mes después de nuestra conversación telefónica, D me esperaba en el andén. En lugar de abrazarnos, nos dimos unas palmadas en la espalda, como hacen los viejos compañeros de escuela. El mismo traje, el mismo maletín, eso sí, ya no había renoleta. Así que tomamos un colectivo que nos dejó en la nueva casa de D, una buhardilla minúscula y ordenada. Me pareció tan perfecta que pensé en un reloj que daba vueltas de manera irregular. Ahí, preparándome el café de bienvenida, D me pareció un ser humano al que el tiempo había dejado en una especie de paréntesis. Aquí empieza a ver a su padre de otra manera, ¿no? Ya no es esa Claro, persona porque ella ya no es una niñita. Sí, porque independiente de la anécdota del libro que no hemos revelado hasta ahora, tú que no lo revelé, el desenlace todavía, se va viendo esta otra evolución que es ella y también cómo ella va mirando ese mundo que la rodea, que es muy hermoso. Todas esas historias como de crecimiento, yo creo que siempre son hermosas y a todos nosotros que ya somos más viejos, nos retrotrae ese tiempo y también nos melancoliza, si podemos usar esa palabra, ¿no? Claro. Esa es un poco la idea. Porque todos tuvimos también esa revelación de Sí. que lo que era tan fantástico cuando uno es la típica imagen de que me acuerdo de que la casa era súper grande. Y Y después uno no. va y era una casa chiquitita. Entonces eso a todos nos pasó. Oye, otro momento, hacia el final del libro. Dice, los zapatos excesivamente brillantes que antes eran el símbolo de una creencia, la posibilidad de alcanzar la luna. De un momento a otro me parecieron un truco para disimular la camisa gastada. Otro tanto la polera, que yo mismo había elegido para la ocasión, y el pañuelo que me había amarrado al cuello. Había dos opciones. A, que la precariedad nos hubiera acompañado desde siempre y yo no lo hubiera notado. B, que algo hubiera cambiado. Como fuera, mi recuerdo de infancia sufrió una fractura. ¡Crack! Y odié al gran carpintero no por la realidad, sino por la revelación que me envolvía en un desagradable y hasta ahora desconocido pudor. La mirada de los otros. ¿Lo sabían? ¿Notaban nuestra precariedad? Esas preguntas que uno se hace, ¿no? Cuando se es más Claro, adulto. pues esas son de más de adolescentes. Más adolescente, claro. Que le molesta al adulto, dice ya lo mismo. Ya. Claro. El adolescente se preocupa por de cómo se que ve. dicen los otros, Sí. claro. Y ahí viene, bueno, muchas historias, ¿no? Recordemos eso, ese cuento de, no recuerdo, creo que es de Manuel Rojas, no recuerdo, del papá que va a ver a su hijo soldado al regimiento y el hijo no lo recibe, ¿te acuerdas? Y que el papá es un viejito, un campesino, ¿te acuerdas? Que va con su pancito, y dice, no, él no es mi padre, y lo rechaza. Y se termina el cuento. No recuerdo ahora, todos lo hemos leído cuando estamos en el colegio, no recuerdo ahora, desgraciadamente, el nombre del autor, cosa que me pena. Es un hermoso cuento chileno, terrible también, ¿no? Terrible. Oye, quisiera abrir un poco ahora la conversación, si hay alguna pregunta del público antes de que vayamos terminando. Sí. A mí me gustó la historia, es enternecedora, sobre todo la historia de D, porque en parte también D también es ese Chile que se fue, Sí. es ese Chile que desapareció en algún momento y que está tratando de sobrevivir rajuñando, trizando, todo, pero eso también a mí me gustó mucho. Eso es primero. Segundo, me hace juicio también porque también tuviste mucha repercusión en prensa. María José Ferrada hace su debut en una novela para adultos. Creo que la misma repercusión que tuvo Sara Bertrán con algún familiar. Y en rigor, en el fondo, ellas que, bueno, ambas, tú y Sara, que se dedicaron al tema infantil, tienen como protagonistas obviamente a niños, con historias obviamente un tanto más duras, un tanto más macabras en algunos casos, pero en el fondo tampoco no dejan a ese niño con el cual trabajaron hace tanto tiempo. ¿Y el tercero se me olvidó? Ya lo recordarás. Yo me acordé. Me interrumpe. Pero es cierto, mira qué bonito que habló, recordó esto de la Sara también. Sí, por eso También. le hizo el mismo tránsito. Claro, Sí. de alguna manera. Yo creo que el tema de usar narrador niño tiene que ver, y que por qué lo cambié a mitad de la novela, es que es la herramienta que yo manejo. Exacto. Para mí es mucho más fácil hacer un narrador niño, porque yo estoy en contacto con niños muchos momentos de la semana, y no como mamá, sino que tengo que escucharlos como hablan, que son mis interlocutores de igual a igual, digamos, en la escuela, cuando voy a trabajar con ellos, qué sé yo, los talleres, a presentarles libros infantiles. Entonces yo esos giros de los niños les pongo siempre mucha atención. Entonces era para mí un poco la herramienta que yo
sé utilizar. Por eso quise hacer un narrador niño y me di cuenta que podía manejar mejor la historia desde ese narrador que desde un narrador omnisciente. Tú usaste la palabra macabro también, y claro, recordemos acá que los cuentos infantiles decimonónicos son bien terribles, o sea, no Sí, son sí. las versiones que nos llegan después han sido un poco trastocadas Se para hacerlos más dulcifican, es más que suaves. salió esta semana el especial de literatura, o sea, salió en Babelia del País un especial de literatura infantil que justamente trata ese tema de cómo edulcoramos los adultos las historias, los clásicos, Sí. las clásicas historias. Y que no me acuerdo exactamente de qué libro decía eso de la cerveza, que el personaje principal tomaba mucha cerveza y en la versión de ahora toma jugo. Sí, lo que Entonces comentabas. como le quedan unos vacíos lógicos también a los niños porque bueno, el personaje se comporta de repente De manera extraña, de una manera solo extraña, por tomar el jugo. O sea, mejor no tomo jugo, tomo cerveza. Y ahí viene al revés. Claro, en el fondo los cuentos infantiles lo que hacían era preparar a ese niño para ser adulto en un mundo duro, difícil. Advertirle. Advertirle antes, prevenirlo para que se Claro. portara bien, ¿no? Claro, claro, Recordemos la eso. caperucita, Claro. en el fondo es como un Para que niño no se que la va a roben. salir al bosque, Obedezca. o Si no te va a pasar esté esto. con los ojos abiertos y no se ponga a hablar con cualquier persona porque le puede ir mal. Pero si uno le cambia al final, el niño dice, bueno, tampoco le pasó tanto. Claro, no es tan grave. Claro, No es tan también, grave. por un lado, ahí me divido yo, porque por un lado estoy de acuerdo con eso, y por otro también sería como, ¿por qué asustar también tanto? No sé, me pasa eso con la cotidianidad también, que te dicen, Porque yo oye, en creo Chile que saltan todo el rato y Es que era un y no es tan así, mecanismo, claro. yo creo que era un mecanismo, por ejemplo, hay una historia súper bonita de un, que no es súper bonita en realidad, es muy terrible, de un mono japonés que se llama Kappa, que vive en el río y se chupa la sangre de los niños, de los que van a la orilla del río en el fondo, Sí, por supuesto. Para que no se los mueran. mata. Pero ¿para qué era el Kappa? Para que no se fueran a la orilla del río y se cayeran de cabeza y se ahogaran. Entonces Sí, eran por supuesto. mecanismos como Sí. que el susto funciona como con los niños sobre todo que son no pueden evaluar todavía Los tanto el riesgos. peligro. Sí, es cierto. Uno grande Sí. lo puede evaluar un poco más y Claro. decir, me está mintiendo las noticias. En ese y no. sentido, era una literatura súper pedagógica, buscaba, Sí. tenía un objetivo súper claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha era perdido también un muy- poco eso. Sí, yo creo que pasa una cosa muy pendular con la literatura. Pasa de periodos que va a la fantasía, que son súper bonitos, los años 70, que era todo fantasía, no eduquemos, sino que... Y después se va a unos momentos súper moralizantes y va siempre Va así, cambiando. sí, Pensé. sí. Fue cuando guardé la botella en la guantera que vi el revólver. Nunca había tenido uno en mis manos, así que lo tomé con cuidado. ¡Paf! Gritó ese. No seas imbécil, no se bromea con un arma cargada. Eso me habría gustado gritarle de vuelta, pero aunque habían pasado los años, guardaba por ese algo parecido al respeto. ¿Para qué tienes esto aquí? Para matarme. Hablo en serio, yo también. Y déjalo ahí, porque quiero ser yo quien decida el momento. ¿No? Ese es un buen diálogo, ¿eh? Esa escena es muy buena. A mí me gustó mucho. Menos mal que no sabe diálogo. Y la última, ¿no? Con esto... Dice, encendimos un cigarrillo y luego otro. Durante horas que parecieron años, D y yo permanecimos sentados en silencio. Quédatelo. ¿Qué cosa? El dinero. Y cuando terminé de decirlo, comprendí que me estaba despidiendo. Habíamos estado profundamente unidos por un catálogo de productos de ferretería. Clavos, martillos, ojos mágicos, tornillos. Pero ese catálogo ya no existía. Las cosas avanzaban de acuerdo con un mecanismo que no podíamos detener. ¿No? Ahí va, no es el final del libro, pero casi. Y ahí ella ya está, se despide de este otro personaje, ¿no? De una manera ya más adulta, más consciente, ¿no? Ya sabe que... Ya sabe lo que es. Sí. Yo creo que igual también hay gente, sobre todo más joven, que me dice, pero ¿por qué la niñita dejó el papá? Pero como, no, es el final. Pero resulta que es que ella sigue, el mundo de ella sigue y el mundo de él Se se estancó. queda, Claro, sí. no sigue. Además que ella se queda viviendo Entonces, con su madre, por lo bueno. tanto igual tenía que... Ella sigue, ella está, y la madre igual está un poco... bueno, no se alcanza a profundizar tanto en ese Pero se personaje. percibe que ella tampoco Pero está ella- muy bien. No, No. Y ella está ahí, en el centro. son frágiles todos. Sí, 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 sí. ¿Quién no ha sentido esa sensación con su padre en un momento de su vida? Yo creo que Sí, nadie no ha dejado de profesor. sentirle esa Sí, sensación. profesor. A pesar de que los quiere y todo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, y que después Sí. todo eso vuelve a cambiar, ¿no? Hay otra mirada, primero está esa mirada infantil que son maravillosos, Claro. esta mirada crítica y luego hay otra mirada Claro. que la adultez trae, ¿no? Como más Que uno dice, compasiva. entiendo Claro, eso, claro. entendí aquello, Que entendí uno- esto otro. Claro, porque ahí uno también va comprendiendo cómo a uno la vida lo lleva, que uno hace lo mejor que puede finalmente.
también ellos, uno, todo. Es como un, Que no es necesariamente lo heroico. sí, es como un pequeño, esa palabra va a sonar muy fuerte, pero un pequeño ajuste de cuentas con tu propia infancia y adolescencia. Sí, ¿Este libro? yo creo. Sí, de alguna manera. Yo creo porque yo he pensado mucho, bueno, todos lo pensamos, yo creo eso, es que el otro es de una cierta forma, tal vez no sea la mejor forma, pero yo lo quiero, o sea, estamos en paz, nos Eso. conocemos, ya sé con lo que me va a salir tú, ya sé, tú ya sabes con lo que te puedo salir yo, pero y en eso está nuestro cariño, está en una cosa finalmente real. Eso me interesaba, como que se pasa mucho con los padres, que uno funciona como idealizándolo y también, sobre todo en la adolescencia, sacando como muy enojado porque esa idealización no es, y llega un momento en que uno dice, bueno, la cosa es lo que es, y a partir de ahí construimos algo. Es lo que dice el personaje, ¿no? Las cosas son como lo Son que tienen como que ser, son. son como son. Lo dice un par de veces, ¿no? Quizás a veces como, no, las cosas son así. No son buenas ni malas, son. Otro comentario o pregunta. Sí. Tengo la típica pregunta del proceso creativo. Pero un poco saber si la idea surgió, tenías seguramente el principio y el final, pero todo lo que va el desarrollo de la historia, te demoraste mucho, lo escribiste todo de una, después empezaste a afinar detalles. ¿Cómo fue un poco eso? Cambié, tenía la historia, porque la historia era la de los vendedores viajeros. Ujú. Primero eso, después de eso tiene varias capas la historia. Después el padre y la hija, la relación de un papá y una hija que pueden no ser vendedores viajeros, o sea, la desilusión, todo lo que implica estar muy cerca de alguien, ver desde de muy cerca a alguien. Sí. Si uno mira de muy cerca a alguien o lo ve durante muchos años, esa persona no va a tener hartas cosas cuestionables como uno las tiene también. Sí. Y son relaciones que uno no necesariamente las busca por afinidad. Entonces, estaba esa relación, pero también finalmente empecé a ver qué es lo que me llama la atención de los vendedores, que desaparecen. Entonces el tema de la novela finalmente es la desaparición de los afectos, de las formas de vida, de las personas. Claro, de las Literalmente. personas literalmente. Entonces, como que ese eran y según yo me iba la misma historia velando, porque yo partí haciendo la historia de los vendedores viajeros. Pero según iba apareciendo esas cosas, yo iba como buscando finales posibles. Mucho tiempo pensé que el papá se moría y después dije no, porque el papá no se muere. No es el... Igual se muere un poco. Claro, la mamá también, cómo va ese personaje, fue difícil de trabajar porque era un personaje que era vital, pero que tenía que ser vital en su ausencia. Entonces trabajar una ausencia como que sostenga la historia es difícil. Claro, porque la complicidad de la niña con el padre es tal que la madre es despedida de esa órbita, ¿no? Está fuera, ¿no? No cacha nada, como decimos en Chile, ¿no? Porque la mamá estaba terriblemente deprimida. Claro. Y ellos hacen cosas que ella jamás se entera, digamos, hasta algún momento, digamos. Claro. Hasta que ve que la hija está haciendo, pues está en peligro, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí como que ella le viene el alcachofazo un poco, decir como, no, tengo que ya despertar de este dolor. Sí. Oye, quiere decir entonces que como a partir de la respuesta que le diste a ella, que primero era una historia y fue Sí. cambiando. La niña, que era un personaje más de un capítulo, se convirtió en protagonista. Sí, fue cambiando mucho. Por eso que me demoré tanto Sí, en sí. armarla, porque cambió mucho la historia desde lo que pensé al principio a lo que salió al final. Pero tú eres de las que prepara, por ejemplo, el argumento completo primero, o te tiras al agua y te pones frente a la máquina, al computador, lo que sea, y escribes a lo que va saliendo, o eres de mucho preparar antes. No, No, te tiras a la piscina Sí. así. con la idea general, y ahí voy viendo, sí que iba logrando, por ejemplo, saber qué iba a pasar en los 2 capítulos siguientes. Pero máximo eso. Sí. Y ahí iba con los 2 siguientes. Avanzas a tientas. Sí. Sí, porque hay gente que Sí, dice sí. que no se No. sienta hasta que no tiene Exacto. todo. Esquema, hay gente que Todo. trabaja Pero con cada uno esquema. trabaja Sí. distinto, ¿no? Sí, no, yo no sé. De hecho, traté de hacer un esquema, pero igual te sirve, pero y cambiaste, tal vez ¿no? puede ser que la gente que trabaja con esquemas igual lo saca finalmente y no lo usa, pero a mí no, porque me daba cuenta cómo iba tomando fuerza eso que decían los personajes. Y ahí decía, se le puede sacar esta parte, puede ir por acá, lo puedo juntar con este otro.
y buscas opiniones de otra gente, porque también hay gente que escribe todo sola o solo y después lo tira nomás, o hace el tipo, oye, léeme esto, Sí, ¿qué pensáis de es esto? que yo empecé esto cuando tenía la mitad, yo lo mandé a la editorial. Ya. No tenía ni siquiera la mitad, iba un tercio. Entonces después, y en eso fue muy bueno el trabajo con el editor, porque me dijo, mándamelo cuando esté completo. Porque ahí yo tenía la tentación de que avanzaba 10 páginas, ¿las puedes ver? Sí, Decía, no, ya. no, Quiero verlo más. completo. ¿Quién porque fue el editor ahí? Juan Manuel Vamos a Silva. ver, sí. Sí, ese trabajo fue porque fue bien respetuoso de cómo yo quería desarrollar los personajes, fue bien flexible porque había algunos que me decían desarrollar más y dije, no, tiene que ser así. Como fue un trabajo bien agradable, pero de ambas partes. Sí, es interesante eso porque algún día vamos a tener que hacer una conversación con mucha gente Con sobre la editores. figura del editor, Sí. porque generalmente la gente que no escribe o no está con editores serios piensa que los editores se meten tanto y transforman la obra, la creación de un autor o autora, y lo que tarea que yo creo que hace un editor o editora es justamente hacer que eso fluya, no Claro. meterse en la cosa creativa, Claro. sino que ayudarte. Claro. No como esa caricatura que sale en el cine, a veces no, del editor maldito, que esto está Que horrible, que corta, corta, que claro. rompe, ¿no? No es así la relación. No. Porque hay Por gente lo que piensa menos que a mí, no. la gran editorial lo que hacen es coartar la creación. Y lo que yo creo que hacen es que permiten que fluya. ¿no? Sí, no, por lo menos pues, es el único editor de adulto con el que yo he trabajado, pero fue súper respetuoso con eso, y creo que fue bueno eso de que entrégame la obra cuando esté completa. Y ahí me dijo, creo que falta esto, que yo agregaría esto otro, pero... Ah, pero no son órdenes, son conversaciones. Tú decís, Claro. esto sí, esto no. Claro, Y él respeta o ella sí, respetará lo que tú porque dices. eso era como que él me decía harto, como que el autor eres tú, o sea, estos son sugerencias y todo, pero tú, la decisión final... Es tuya. mm. Claro. Claro, Así pues, que después- eso fue, sí, fue, porque nunca, yo generalmente entrego los textos completos, aunque sean, pues yo trabajo harto por encargo, pero igual lo entrego completo. En cambio esto, como faltaba tanto, también había una ansiedad de parte mía. Estará bien, dices tú, por eso lee. Claro, no voy a decir que lo cambié todo cuando llegue a Al 200 final. páginas. No pasó. ¿Estás contenta con el resultado? ¿Te gustó? Sí. ¿Tú lees tu libro después? ¿Lo leíste Lo leí. alguna vez? Ah, completa, te sentaste Completo. y te gustaste. Sí. Sí, porque, ojo, también hay gente que no Hay se gente lee. que no lo lee, porque Hay gente que no lo vuelve a leer, nunca más lo publicó, lo escribió y nunca más lo leyó. Eso también es así, por eso te preguntaba. Sí, no, lo leí. Sí, es que yo le tengo cariño a mis libros, entonces hasta también. Por supuesto. Bueno, esperemos que haya más novelas, ¿ah? Ojalá. Y que de todo, incursionar en otros artes también, en otros géneros. ¿Teatro nunca te ha interesado hacer teatro? Por ejemplo, ¿escribir para teatro? ¿No? Pero porque siento que no tengo las herramientas, tal vez si estudiara un poquitito sería interesante. Sí, pues hay que invadir otros Sí. formatos, ¿no? Sí. Oye, ¿alguna otra pregunta? Bueno, quiero agradecer a María José Ferrada que al fin lo logramos. ¿no es Al fin cierto? lo logramos, porque Lo la logramos. clienta está muy ocupada. Sí, lo logramos todos y todas, lo logramos, así que estamos muy felices. Un aplauso para María José. Y ya saben, busquen Cramp, se llama Cramp, K-R-A-M-P. Aquí está el libro. No Trump. No Trump, ni Cramp, sino que no es Robert Crumb, sino que es Cramp. Esto editado por Planeta. Por MC, Planeta. sale por el sello MC. MC. Planeta. Así que búsquenlo ahí, María José Ferrada con su primera novela para todo público, no para adultos, para todo público. Muchas gracias. Gracias.